Sí. Muy bien, buenos días, iba a decir buenas tardes. Buenos días a todos. Es un placer. Bueno, pues ante todo dar las gracias al Centro Espírita Recinto de Paz, con Miguel Vera, y a todos los compañeros que habéis facilitado todo este arreglo de técnica y todo este asunto. Bueno, estoy muy honrada de verdad de estar aquí con todos vosotros y en este 12º encuentro anual de Murcia con Recinto de Paz. Desde mi corazón, muchas gracias. Vengo representando a SEA, Sociedad Espiritista Alicantina, que como su nombre indica es el Centro Espiritista de Alicante, donde yo conocí el espiritismo, como acaba de mencionar la compañera. Ese espiritismo que daría sentido a mi vida fue como, ahora lo entiendo, que fue como mi segundo renacer en esta existencia actual. También quiero dar las gracias a todos los compañeros que han venido conmigo desde Alicante, que tienen conmigo una paciencia enorme. Les doy las gracias por todo lo que me ayudan, me aportan y hacen para que yo crezca. También quiero dar las gracias a una persona que se ha ofrecido hospitalariamente. Ella sabe quién es. No ha podido ser por las circunstancias, pero efectivamente se lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Y también gracias a los compañeros que se han desplazado. Yo empiezo dando gracias, ya ves, a los compañeros que se han desplazado desde la Federación Espírita Española, desde la FE, y que van por todo el territorio español apoyando y difundiendo esta doctrina maravillosa que nos salva la vida, el espiritismo. Muy bien. Bueno, pues las gafas no las voy a necesitar. Así que el título de esta conferencia o de esta exposición, como queráis verlo, le he puesto el valor de la solidaridad compartida. Y es leyendo a Leon Denis. A mí me encanta este autor. En el libro El Gran Enigma, Dios y el Universo, me encontré con el tema de la solidaridad. Perdón. Me pareció muy esperanzador para estos días tan convulsos y difíciles que vivimos todos. Solidaridad es una palabra que se oye mucho y se escucha mucho estos días, en estos tiempos. Este libro de El Gran Enigma, Dios y el Universo, se publicó en 1911. Y aunque se publicó en el siglo pasado, es de lo más actual para nuestros días. Y Leon Denis fue uno de los principales exponentes del espiritismo después de la muerte de Allan Kardec. A Denis se le conoce en el espiritismo como el apóstol de dicha doctrina filosófica, científica y moral, como hemos escuchado, que es antes, el ponente de antes ha mencionado que el espiritismo es esto. También se le conoce a Denis como uno de los filósofos más profundos y notables en este tema del espiritismo que estamos conociendo. Y para mí os tengo que decir que es una delicia cada vez que leo a Denis y profundizo en sus enseñanzas. Me transporta. Es precioso. Yo estoy, como diré, embelesada con Denis. Y lo recomiendo a quien no lo conozca. Se coja sus libros porque son estupendos. Bueno, pues ahora vamos a interactuar un poco, aunque no se ve mucho la imagen, pero bueno. Me gustaría que volviésemos a mirar con detenimiento esta imagen, que es el tema central de este 12º encuentro de aquí de Murcia. Vemos ahí a una persona en la cumbre de una montaña elevada, contemplando el horizonte.
No sabemos qué pensará esa persona, pero quizá lo esté contemplando de una manera como incierto, ve ese horizonte incierto o inquietante. No sabe cómo lo ve, no sabemos cómo lo ve, pero bueno, en el fondo vemos la imagen de una luz resplandeciente que es el sol. Ese sol, esa estrella diurna que nos avisa de que el día ha llegado y que con su luz está irradiando todo el planeta Tierra, pues la parte que le toca, porque en la otra parte no hay sol, pero bueno, donde está el sol, ese meridiano está irradiando su luz a toda y su claridad a toda la Tierra, despejando las sombras literales, porque hay sombras de la noche. Cuando salimos de la noche, salimos de la sombra y viene el sol y nos aclara todo el asunto, todo el día. Muy bien. Las sombras pueden ser literales, como lo son, pero también pueden ser internas, y esto es metafórico. Este sol, este foco de luz, nos está iluminando de forma metafórica las sombras internas que podemos tener. Y así nos da entendimiento, claridad y esperanza para ese futuro mejor que el señor que está mirando ahí quizá quiera entrever o visualizar. Pero más allá de la observación preciosa que nos lleva a la admiración de la naturaleza, contemplar el horizonte es una acción física y mental que abarca una carga simbólica de profundidad unida a conceptos filosóficos y psicológicos asociados a la paz, a la esperanza y a la visualización. Queremos ver en nuestra mente esas buenas posibilidades para la vida en general. Cuando vi la imagen me gustó mucho porque pienso y creo que le va bien a todo lo que yo estaba preparando. Y voy a empezar ahora ya a desarrollar todo el tema bien de León Denis con dos frases que para mí son estupendas y magistrales. En el libro que he mencionado, El Gran Enigma, el capítulo 1, se encuentran estas frases. Prácticamente todo lo que voy a decir está basado en ese capítulo 1. Y dice así Denis: todos los seres están unidos los unos a los otros y se influyen recíprocamente. Y la segunda frase: el universo entero, todo, está sujeto o sometido a la ley de solidaridad. Todos los seres están unidos, estamos unidos unos a otros y nos influimos recíprocamente. Nos demos cuenta, queramos o no, pero nos influimos. Estamos viendo que el universo entero está sometido o sujeto a la ley de solidaridad. Por tanto, es una ley natural. La solidaridad es una ley natural del universo. Y por eso mismo, porque es una ley natural y nosotros también formamos parte de esta naturaleza, todos estamos unidos, queramos o no, y nos influimos de forma positiva o de forma negativa, pero todos nos estamos influyendo de alguna forma. Vamos a ver la palabra solidaridad, que ya he dicho que se escucha hoy mucho por muchos sitios, el significado de lo que es la palabra solidaridad. A ver qué nos dice la RAE, que es el diccionario español, y nos dice: la solidaridad es un valor humano fundamental que implica la colaboración mutua, el apoyo desinteresado entre personas y se basa en la empatía y en la responsabilidad social para ayudar a otros, fortaleciendo la cohesión o unión comunitaria y promoviendo el bien común. El diccionario nos está hablando que la solidaridad es un valor humano, pero nosotros acabamos de aprender hace un momentito que la solidaridad es una ley natural del universo. Entonces surge una pregunta:
¿Será solo humano ese valor? Vamos a verlo. Cuando a veces nos encontramos en esa actitud de visualizar el horizonte, aunque no estemos encima de una montaña, sentados en nuestro salón, a veces intentamos visualizar el horizonte, ¿se nos ocurre pensar que la vida en sí misma pueda ser solidaria? Denis nos dice que Dios es el espíritu de sabiduría, de amor y de vida. Y añade, Dios es más grande que todas las teorías y que todos los sistemas. ¿Qué teorías y qué sistemas eran esos? Pues las teorías y los sistemas que las personas, los seres humanos, hemos ido inventando a lo largo de la historia. Son teorías que hemos establecido dogmas, discriminaciones y supersticiones con respecto a Dios. Denis nos dice que Dios es más grande que todo esto, que nosotros, seres humanos, nos vemos tan maravillosos, hemos ido inventando a través de los tiempos. Y hay otra cosa que Denis dice dirigiéndose a nosotros, a todos nosotros, a los seres humanos. Nos dice, el ser humano contiene en sí mismo el principio espiritual que llevamos en sí. Nos induce, y ese principio espiritual que llevamos en nosotros mismos es el que nos induce a indagar o investigar los problemas que traspasan nuestros límites actuales de entendimiento. Cuando no entendemos algo, ese principio espiritual, ¿por qué esto? ¿Para qué aquello? Nos llega a investigar. Nosotros, pero todo esto tiene un alcance mucho más grande en la ciencia, en la tecnología, en muchísimos ámbitos. ¿Vale? Y sigue Denis. De ahí se desprenden tantas investigaciones, tantos tanteos y errores, de los cuales resulta que si los poderes invisibles del bien, no viniesen a hacer la luz en este caos, sería imposible distinguir la verdad en medio de este amontonamiento de sistemas y supersticiones acumuladas a través de los siglos o de los milenios o de todos los tiempos. Y Denis tiene toda la razón, porque hoy día más que nunca hay un guirigay, no sé si os suena esa palabra, pero en valenciano la utilizamos mucho. ¿Qué guirigay? Es un lío, una confusión, una mezcla de cosas, de informaciones, de todo lo que hay por ahí. Impresionante, hay un guirigay impresionante. Entonces Denis tiene toda la razón porque nos hace ver que muchas veces ese tipo de sistemas y supersticiones que nosotros hemos inventado nos hacen perder mucho tiempo y gastar mucho dinero. Porque se dan unas estafas enormes, sin ningún pudor. Todo el mundo quiere decir, esto es lo auténtico, esto es lo verdadero, esto no sé qué, pero venga, curso de no sé qué, dinero, curso de no sé cuántos, dinero, curso de no sé qué, todo dinero. Y perdemos el tiempo y el dinero. Bueno, vamos a ver, estamos empezando a ver que se ejerce una solidaridad desde lo alto hacia nosotros, pues acabamos de ver que gracias a esos poderes invisibles del bien que se preocupan por nosotros y vienen a comunicarnos la verdad, ¿para qué? Para que sepamos por dónde caminar. Si no estuviesen esos poderes invisibles del bien preocupados por nosotros, no habría una solidaridad. Estamos viendo que cuando ellos vienen, se preocupan y nos dicen y nos hacen ver por dónde caminar, es un ejemplo de solidaridad
que comparten absolutamente con nosotros sin ningún interés económico ni personal. Es solidaridad de la buena. Sigamos con Denise. Nos vuelve a decir Denise. Cada alma, cada uno, es un resplandor de la gran alma universal. Cada alma es una chispa emanada del eterno foco. Claro, Denise describe a Dios como un foco inacabable. Eso es un ejemplo. El Sol es un ejemplo de ese foco. Pero los científicos nos dicen que este foco poquito a poco se va acabando. Pero Dios no, porque Denise dice que se le llama a Dios el eterno foco, inacabable, inagotable. Y encima es el foco que irradia amor, sabiduría, justicia, luz a toda la creación, a toda la creación. Otra vez tenemos aquí que fijarnos un poquito en esa imagen, ¿eh? Esto es metafórico, pero nos imaginamos Dios irradiando al universo entero. Y continúa Denise, pero nosotros los seres humanos, nos ignoramos a nosotros mismos. Y en esta ignorancia es la causa de nuestras debilidades y de nuestros males. La ignorancia de ignorarnos a nosotros mismos, porque a veces nos ignoramos y nos rechazamos por completo, ahí está la causa de la debilidad y del mal que nos acontece. Parece que lo atraigamos. El otro día estuvimos en una charla estupenda que hablaban sobre esto y es verdad, ¿eh? Pensamos en cosas malas y ¡plá! Ahí llegan. Bueno, eso significa que el principio espiritual que llevamos en sí mismos, esta ignorancia de que nos ignoramos a nosotros mismos, tenemos ahí un principio espiritual que al estar en nosotros mismos viene a ser como un potencial o germen que tendremos que desarrollar, porque somos el resplandor de la gran alma, cada uno de nosotros, ¿eh? Muy bien. Y dice Denise, sí, porque queramos reconocerlo o no, nosotros estamos unidos a Dios. Queramos o no, estamos unidos a Dios. Eso es inamovible. Por la relación estrecha que une la causa, que es el origen de todo, y el efecto. Nosotros somos el resultado de ese efecto, de esa creación. Y ahora vienen unas palabras maravillosas que yo cuando las leí dije, wow, vamos a ver. Nos dice Denise, y somos, enlazando con esto que estamos diciendo, y somos tan necesarios a su existencia, a la de Dios, como Él lo es a la nuestra. ¿Qué os parece? Vamos a leerlo otra vez. Y nosotros, los seres humanos, somos tan necesarios a la existencia de Dios como Dios lo es a la nuestra. Vamos a razonar un poquito sobre esto. Claro, si lo pensamos bien, si la solidaridad es una ley natural del universo creado por Dios, ¿qué sentido tendría una creación universal sin nadie con quien compartir esa solidaridad? Que Dios hubiese creado la naturaleza sin seres humanos ni nada, ¿qué sentido tendría? Eso es lo que yo deducí de estas palabras. Si no hubiese nadie a quien irradiar ese principio espiritual que tenemos en nosotros y que somos, ¿qué sentido tendría todo esto? Recordemos que el diccionario nos hablaba de un valor humano. De ahí surgió la pregunta, ¿solo humano? Pues ahora estamos entendiendo que no es solo humano. Es eterno, es divino, este valor es divino, porque nosotros somos el reflejo de ese eterno foco divino, que es Dios. Por lo tanto, Dios es la solidaridad en sí misma también.
Y el mismo Denis nos lo confirma de esta forma. Dios, Espíritu Universal, se manifiesta en la naturaleza y el hombre o ser humano es en la tierra la más alta expresión de Dios, que es la fuente del bien. Todos sabemos que una fuente emana agua, por regla general. Las fuentes de la naturaleza emanan agua. El agua es vida. Dios es la fuente del bien y todo lo que emana es vida sin ningún privilegio, para todo lo que existe en su creación, que ha sido creada por él mismo. Entonces, ese bien, esa chispa que lo tenemos en nosotros, pero que se nos dice que lo tenemos en estado de germen y que nuestro trabajo y nuestro cometido debe ser desarrollar ese germen o potencial, porque Dios es solidario. Si hacemos eso, de alguna forma estamos compartiendo esa solidaridad con Dios. Y al ser tan solidario, no tan solidario, nos ofrece las vidas sucesivas, todas las que nos hagan falta, todas. ¿Para qué? Para que nuestro desarrollo hacia esa ascensión por la espiral infinita de las existencias, son palabras textuales de Denis, no tengan otra finalidad que la del progreso evolutivo. Entonces, llegados aquí, estamos asimilando ahora un poquito, entendiendo un poquito que la vida en mayúscula en sí misma es completamente solidaria, como preguntábamos antes. Es completamente solidaria porque la vida en sí está, como si dijésemos, dividida en diferentes etapas, cada existencia. Entonces, una existencia es solidaria con la siguiente. La siguiente es solidaria con la otra siguiente. Y todas forman ese conjunto de vida en mayúscula que Dios nos irradia. Y voy a citar unos ejemplos de esa solidaridad natural que están en la naturaleza. Y nos viene muy bien este ejemplo porque precisamente con la lluvia estos días lo estamos comprobando, el ciclo del agua. Llega el agua desde las alturas, la tierra la absorbe, la lleva a sus entrañas, ahí la refuerza, le aporta los elementos, los minerales necesarios para la vida de los seres vivos en la tierra. Y luego la hace renacer de nuevo. ¿Dónde? En los nacimientos, en las fuentecitas esas pequeñitas que vemos por las montañas. De ahí se forman riachuelos pequeñitos y poco a poco forman unos ríos inmensos como los hay en la naturaleza, que algunos conocemos esos ríos enormes, y van a desembocar en el mar. En el mar se evapora ese agua y vuelve otra vez arriba. El ciclo del agua. Lloviendo, bajando, renaciendo y vuelta a empezar. Otro ejemplo, las flores con el néctar y los insectos, con las abejas que van recolectando ese néctar. Solidaridad natural, sin personalismos, sin intereses de ninguna clase. Y otro ejemplo que a mí me gusta mucho, un bichito insignificante que se llama lombriz. La lombriz que vive bajo tierra, enterrada en el suelo, y no para nunca, se mueve de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, ahuecando y oxigenando la tierra, que después va a recibir esas semillas que van a producir alimento para toda forma de vida de la tierra. Si esto no es una solidaridad natural compartida, completamente, sin intereses de ninguna clase, pues a ver, que nos explique alguien qué es. Bien, vamos a ver otras formas de solidaridad. Existe una comunidad de espíritus puros y perfectos
invisible, de la cual Jesús es uno de ellos, y el mismo Jesús es el encargado de cuidar la vida en este planeta. En el libro A Camino de la Luz, por el Espíritu Emmanuel y con la psicografía de Chico Xavier, ahí menciona a esos espíritus como ingenieros del espacio, colaborando con el Maestro Perfecto Jesús de Nazaret. Recordemos, el diccionario antes nos decía que la solidaridad era colaboración mutua, desinteresada, promoviendo el bien común. Otro ejemplo de solidaridad, de empatía y sin ningún interés de ninguna clase. Vamos a seguir con Denis. Nos decía que al ignorarnos estamos desaprovechando ese potencial o germen que está en nosotros y que nuestro trabajo o cometido es un deber a realizar en el momento en que tomamos conciencia del sentido que tiene nuestra vida. Denis sintetiza ese trabajo en 3 palabras, que conllevan, esas 3 palabras conllevan a 3 acciones. La primera es saber, la segunda creer y la tercera querer. Saber, es decir, el verdadero saber es conocer la esencia o la naturaleza de Dios, porque nosotros venimos de Dios. Entonces, eso, el verdadero saber, nos lleva a descubrir la fuerza moral, espiritual y divina que existe en nosotros. Y que en esa fuerza interior tenemos los recursos inagotables, como hemos visto antes. ¿Por qué los tenemos inagotables? Porque en sí mismos llevamos el principio espiritual que está unido a Dios. Por tanto, es inagotable. Eso no se agota. Otra cosa es que nosotros no queramos, pero si queremos, estamos ahí para poder desarrollar bien todo eso. Pero naturalmente, para saber todo, ya se ha dicho antes, después la compañera José también lo ha recalcado, hay que hacer un esfuerzo de estudio, porque las cosas no nos llegan así caídas del cielo. Hay que estudiar, hay que leer el espiritismo de Kardec, sí señor. Hay que desmenuzarlo en detalle, profundizándolo, y poco a poco nos vamos enterando de la verdad que los espíritus elevados, estos de la comunidad, nos vienen enseñando desde tiempos inmemorables. Y así se nos van a acabar las confusiones, esas confusiones, ese guirigay que tenemos ahí, ¿no? De esto, del otro, así se nos van a acabar esas confusiones. Y nos vamos a quitar de encima las supersticiones y los sistemas que seguramente muchos de nosotros estamos muy metidos o teníamos eso muy arraigado, arrastrándolo siglo tras siglo tras siglo. Bien, la segunda palabra o acción que nos recomendaba Denis era creer. ¿En qué vamos a creer? Después de saber, tenemos que creer. Pues vamos a creer en la eficacia de nuestras acciones. Ahí vamos a creer. Porque cuando empezamos a practicar lo que estamos aprendiendo, lo estamos realizando, lo estamos llevando a cabo. Y es cuando nos toca creer en nosotros mismos, que podemos hacer, que podemos llegar, que podemos cambiar, podemos transformar. Porque somos el reflejo de ese eterno foco que nos dice Denis que es Dios. Al comienzo de esta presentación aprendimos que todos nos influimos de forma recíproca, todos, para bien o para mal, debido a los comportamientos que tenemos. Ahora vamos a ver qué nos dice Juana de Ángelis, que nos aporta un mensaje aquí cortito, pero que está perfectamente ligado a esto. Dice, aunque no lo sepas, eres ejemplo de alguien o para alguien.
Siempre existen personas que están observando tus actos. Esto está en una plena armonía con lo que nos está diciendo, lo que estamos aprendiendo con Denise. Todos nos influimos, vuelvo a repetir, de forma recíproca, aunque a veces sin darnos cuenta. Y si creemos en lo que hacemos y lo que estamos haciendo lo estamos desarrollando para hacer el bien, pues vamos a ser un ejemplo estupendo, ¿eh? Y nos va a servir a nosotros también. Y la tercera palabra o la tercera acción de Denise era querer el bien. Oh, mira, hemos llegado a un momento fácil, esto sí que es fácil, porque todos los que estamos aquí y muchísimas personas de fuera quieren el bien, nadie quiere el mal, todos queremos el bien. Oye, qué fácil, pues ahora yo como quiero el bien, escojo un árbol que me guste, voy y me siento ahí abajo, debajo del árbol y me pongo, quiero el bien, quiero el bien, quiero el bien, y lo voy repitiendo como un lorito, pero ya no hago nada más. Error, estoy muy equivocada si hago eso, equivocadísima, porque querer el bien forma parte del trabajo que hemos de realizar, implica practicar, implica acción del movimiento, implica aplicar todo lo bueno que aprendemos cuando estudiamos ese bien que viene de la fuente de Dios, que es el espiritismo. Cuando aprendemos las leyes divinas y las integramos en nuestra forma de actuar de cada día, nos habrán de servir para tener la voluntad, la fuerza de voluntad de cambiar esos comportamientos antiguos que arrastramos desde el pasado. Estamos aprendiendo y estamos educando la vieja personalidad. Estamos ya empezando a ver ese horizonte con otra visión. Lo vemos con calma, con tranquilidad, con paz, con esperanza. Ese horizonte que al principio nos inquietaba, ahora después lo estamos viendo mucho mejor, porque ya estamos sabiendo qué hacer. Estamos creyendo en nosotros mismos y estamos queriendo mejorar. Hay un refrán popular que dice, querer es poder. Muy bien, querer es poder. Pues ya está. Si queremos, no tenemos que perder tiempo, ya sabemos qué tenemos que hacer, ponernos a la obra. ¿Que cuesta mucho? Claro que cuesta. Un montón, un montonazo. Cuesta un montón quitarnos de encima todas esas costumbres malsanas, arraigadas, que nos acompañan durante siglos. Cuesta mucho reconocer que tenemos los sentimientos o las emociones de envidia, de celos, de arrogancia, de vanidad, egoísmo, orgullo, codicia y un sinfín de errores más. Sin embargo, cuando hacemos el esfuerzo, estamos practicando esa maravillosa solidaridad. Primero, hacia Dios. Segundo, hacia nosotros mismos. Y tercero, hacia todos los demás. Porque Juana nos vuelve a decir, Juana de Angeli, la solidaridad es uno de los instrumentos más valiosos para el éxito de la tentativa. Eres un ser social, no podemos ir debajo de un árbol a sentarnos ahí eternamente. Eres un ser social y necesitas de la convivencia de tu prójimo para alcanzar las metas para las cuales renaciste. Todos renacemos para alcanzar metas, no para quedarnos ahí. Yo quiero el bien, yo quiero el bien. No. Bueno, vamos a seguir con Denise. Nos dice más Denise. Hijas de Dios, todas las almas son hermanas, lógico. Si Él es el Padre y nos ha creado a todos, todos somos hermanas, almas hermanas. Todos los hijos de la raza humana están unidos por estrechos lazos de fraternidad y solidaridad.
Por esto es que el progreso de cada uno de nosotros se refleja en todos, de la misma manera que el atraso de uno afecta al conjunto. Y voy a poner 3 ejemplos de progreso. En el área de la medicina, Fleming en 1928 descubriendo la penicilina. Ese antibiótico salvó millones y sigue salvando millones de vidas humanas. Un descubrimiento de un señor de progreso que se refleja en toda la humanidad. En otra área, el conocimiento, la imprenta por Gutenberg, maravilloso artilugio en 1440. Ese aparato, esa imprenta, hizo universal el conocimiento al permitir la producción masiva de libros, de los que ahora nosotros nos estamos beneficiando. Porque en aquellos tiempos todos los manuscritos y los libros y toda la sabiduría estaba solo al alcance de los poderosos, de los que tenían mucho dinero y todo esto. Y sin embargo, este descubrimiento de Gutenberg colaboró con toda la humanidad y nos aportó esa producción masiva de libros. Yo le estoy súper agradecida, porque a mí los libros me encantan. Y en otra área de la comunicación más moderna, ahora con los móviles y todo esto, bueno, pues lo primero la primera comunicación fue mediante el telégrafo, por Samuel Morse, en 1840. Aquel telégrafo fue considerado el inicio de la era de la comunicación instantánea. Casi nada, lo que ha llovido desde entonces, ahora con nuestros maravillosos, ¿cómo se llaman? Celulares, como dice la gente de Latinoamérica. Y en cuanto a las influencias negativas, pues todos sabemos lo devastador que es para una familia el que un miembro, solo un miembro de ella, el que sea un miembro de ella, se incline hacia la bebida, hacia el tabaquismo, hacia el juego, o que sea holgazán, mentiroso, manipulador, ladrón, o que en la intimidad de su hogar ejerza cualquier tipo de violencia o maltrato. Por eso Denise acierta de lleno otra vez en sus palabras: el progreso de uno se refleja en todos y el atraso de uno afecta a todo el conjunto. Estamos entendiendo el asunto. El atraso de uno afecta al conjunto de la familia. Y el progreso se refleja en toda la humanidad. Maravilloso. Pues bien, ¿algún problema? No. El conocimiento de la verdad sobre Dios, sobre el mundo y la vida, es lo más esencial, nos dice Denise. Lo más necesario, pues este conocimiento es el que nos sostiene, inspira y dirige aún a nuestro pesar, aunque no queramos. El conocimiento de la verdad sobre Dios nos inspira y nos dirige. Las personas que dicen que no existe Dios también les inspira y les dirige, a lo mismo. Entonces, esta verdad es simple, clara y está al alcance de todos los que quieran. Solamente basta buscarla, libres de recelos, de escrúpulos, de manías, con ayuda siempre de la conciencia y de la razón, como nos recomienda el maestro Kardec. Hay que estudiar todo, hay que averiguar todo, pero con el razonamiento lógico y natural que hay que aplicar. Cuando el ser humano va llegando, otra vez de mí, otra vez de mí. Cuando el ser humano va llegando poco a poco al conocimiento de su verdadera naturaleza y de su unidad con Dios, cuando esta noción profundiza
y se mete dentro de nosotros, arraigando en nuestro raciocinio y en nuestro corazón, es cuando nos elevamos hasta la verdad suprema. Recordemos que al comienzo mencioné que el autoconocimiento nos llevaba a Dios, porque estamos unidos a Él, lo queramos o no, estamos unidos a Él. Y nos encontramos, cuando volvemos y empezamos a comprender toda esta verdad, nos encontramos de nuevo con el Padre, con Dios, con nuestro Creador. Y sigue Denise, hay un hecho consolador sobre el cual es bueno insistir. Qué bien. Que en todos los grados de ascensión, cada alma es atraída, ayudada y socorrida por las entidades superiores. No nos tenemos que preocupar. De trabajar y de esforzarnos, sí, pero de lo demás no, porque cada uno de nosotros estamos siendo ayudados y socorridos por todos estos espíritus maravillosos. Y son los espíritus esos que hemos comentado de la comunidad, de que Jesús es el director, la comunidad invisible. Todos estos son los que se ocupan de hacernos avanzar y de ayudarnos y de socorrernos. Porque ellos mismos nos están enseñando que todos los espíritus en marcha evolutiva, que somos todos, lo sepamos o no, somos ayudados por esos hermanos más avanzados. Y estos que son ayudados deben a su vez ayudar a aquellos que están por debajo de ellos en la escala evolutiva de la vida. Esto es otro ejemplo, un ejemplo maravilloso de solidaridad compartida. El valor de la solidaridad compartida. Denise nos dice un poquito más y acabamos. El espiritismo nos aporta una enseñanza, un conocimiento más completo del papel del ser humano. El espiritismo saludable, como yo le llamo el espiritismo es saludable, es el que salva las vidas. Y tengo evidencia de eso y sé por qué lo digo. El espiritismo nos da la evidencia de ese potencial del que se nos habló antes, del cual hemos de desarrollar, si queremos, claro, restableciendo las relaciones íntimas con Dios, que es el creador de la vida. Sí, y esto lo tenemos que hacer porque algún día hemos de regresar a través de esas muchas vidas sucesivas que hemos aprendido, hemos mencionado antes. Y siempre vamos a encontrar la oportunidad de poner en práctica el valor de la solidaridad compartida. Y esto es todo lo que tenía que deciros. Muchas gracias. Creo que nos has puesto un listón muy alto, pero no, me creo que me tengo que venir aquí. No te vayas muy lejos, porque darte las gracias sobre todo. Y creo que no voy a hacer tiempo de preguntas.